Es la ciencia de los archivos que estudia su naturaleza, los principios de conservación y organización, y los medios para su utilización. O sea, es la disciplina que trata de los aspectos teórico-prácticos de los archivos y de su función. Ciclo de la vida de los documentos. Primera etapa. Los documentos se consultan cotidianamente. Segunda etapa. Ya no se consultan cotidianamente, pero sirven de consulta. Pasan a un archivo intermediario. Tercera etapa. Cuando ya no se requiere su consulta, pasan a un archivo histórico. Funciones del archivo de oficina. 1. La formación de los expedientes y la correcta ordenación de las series documentales que produce la propia oficina como consecuencia de su gestión diaria. 2. La elaboración de los instrumentos de control e información, fichero, base de datos, etc., de la propia documentación que genera. 3. El servicio de consulta administrativa. 4. La preparación de transferencias al archivo histórico. Recomendaciones básicas para la organización de los archivos de una oficina. Casi todos los documentos que se gestionan en una oficina forman parte de un expediente administrativo. Todos los documentos y expedientes que se hayan generado de esta manera deben formar parte de una misma serie documental, extendida como conjunto de expedientes generados por una unidad productora, resultado de una misma gestión. Cada unidad administrativa debe mantener su archivo correctamente organizado, de acuerdo a criterios archivísticos, para garantizar una gestión rápida y eficaz durante el periodo inicial en el que los expedientes se tramiten y custodian. Por último, también es aconsejable que en cada sección o unidad administrativa haya un responsable de su archivo de gestión. Normas básicas de organización. 1. Todos los documentos que genere un expediente se guardarán en su correspondiente carpetilla, siguiendo el riguroso orden del trámite administrativo. 2. Deben estar individualizados, ya que cada uno se refiere a la resolución de un asunto. Es decir, se abrirá un expediente para cada asunto. 3. Hay que determinar el título oficial del expediente. Para llevar un mejor control del expediente y de su formación, se aconseja indicar en la carpetilla la unidad administrativa que lo produce, el número de expediente, la serie documental a la que pertenece, el título del expediente, la fecha y el índice de los documentos que se le van agregando. 4. Debe evitarse la desmembración de los expedientes y la dispersión de los documentos que lo integran, creando falsos expedientes. 5. No deben extraerse documentos originales y de los expedientes. Para cualquier tramitación hay que realizar fotocopias. Si es necesario, usar el original. Debe quedar un testigo en el expediente con los datos del documento, fecha y persona que lo extrajo. Tipos de ordenación. ¿Cómo se pueden ordenar? Este tiene 3 tipos: alfabéticamente, cronológicamente y numéricamente. A continuación, un ejemplo donde se ve cómo se emplean los 3 elementos anteriormente mencionados. Instalaciones para el archivo de oficina. Las instalaciones y el equipamiento adecuados favorecen la conservación. Las instalaciones deben ser de mobiliario metálico, no de madera, con pintura anticorrosiva, sin salientes ni aristas, para tener una mejor seguridad y comodidad. Los contenedores de los documentos son cajas, carpetas, carpetillas o sobres. Para facilitar la ventilación de los documentos y su mejor conservación, se debe utilizar cartón en lugar de plástico y papeles neutros. Ficha de control de préstamo de documentos. Este evita la pérdida de documentos, da fe de que el expediente existe, suele tener forma de cuadernillo con 2 hojas donde se escribe lo siguiente: datos de identificación del documento, nombre de quien lo solicita, fecha en que se entrega, fecha de compromiso de entrega, firma de quien recibe, firma de quien lo entrega, firma de 2 testigos. Esta ficha se coloca en el espacio físico que debería ocupar el expediente. Materiales para archivar. Bandejas. Se utilizan para colocar el documento que se está utilizando frecuentemente. Utilizadas para archivar documentos en constante movimiento, hojas de trámite, hojas de asistencia, memorandos, entre otros. Pueden ser horizontales o verticales. La selección dependerá de la necesidad y espacio. Pueden ser una forma provisional de archivar la información, en caso de que no se tenga un archivo o no haya espacio en las gavetas. Carpetas. Se utilizan para armar los expedientes. Usualmente son de cartulina. También pueden ser de cartón y otras de plástico.
tienen un pliegue que permite expandir el tamaño de la carpeta a medida que se añaden documentos. Carpetas colgantes o suspendidas. Se utilizan para armar expedientes. Tienen bordes en sus extremos que permiten colocarlas en los rieles de la gaveta del archivo, de manera que quedan organizadas y derechas. Quedan suspendidas en los rieles por lo que no se esparcen en el archivo. En la parte superior tienen espacio para colocar etiquetas que identifican el contenido. Etiquetas. Se utilizan para identificar carpetas una vez que los expedientes estén completos. Se adhieren a la carpeta o folder. Algunas tienen colores, formas y tamaños diferentes que permiten organizar adecuadamente una gaveta de archivo. Archivos verticales. Se utilizan para expedientes de consulta frecuente, gabinetes cerrados y resistentes incluso contra el fuego. Proveen cerradura con llave o combinación numérica. Se les pueden adaptar marcos de metal con rieles paralelos en cada lado para sostener las carpetas que se guardan de forma sostenida. Archivos laterales. Se utilizan para expedientes de consulta frecuente. Se utilizan mucho en oficinas, hospitales, compañías de seguro, entre otros lugares. Al colocar las carpetas en los archivos, los rótulos quedan situados de lado, por eso se les llama laterales. Los expedientes guardados en este tipo de archivo generalmente usan códigos de color para facilitar la localización. Estanterías para carpetas colgantes. Se utilizan para expedientes que ya no se consultan frecuentemente. Resguardan carpetas colgantes que ya no se consultan cotidianamente, por lo que se saca de la gaveta y se colocan en este espacio, el cual generalmente se encuentran en un cuarto cerrado con llave, donde los documentos permanecerán antes de ser enviados al archivo histórico. Cajas de archivo muerto. Se utiliza para documentos que ya no se consultan. Resguardan una cantidad considerable de archivos que serán enviados al lugar destinado para el resguardo de archivos históricos. Estanterías. Se utilizan para documentos que ya no se consultarán. Resguarda todas las cajas del archivo muerto. En este lugar los documentos terminarán su ciclo de vida para posteriormente ser destruidos.